Reciban todos un cordial saludo, mi nombre es Jason Granados. Este video se hace con el fin de llevar a cabo la actividad número 2 de descripción documental. Entonces, como parte principal, considero yo que hay que tener en cuenta la normativa que rige para este tipo de acciones. Pues inicialmente, la Ley General de Archivos, que es la que faculta bueno, entre otras cosas, la que faculta al Archivo General de la Nación para que pueda emitir conceptos acerca de lo que tiene que ver con la función archivística en el territorio nacional. Para destacar, dos acuerdos, el 042 2002 y el 05 del 2013, que son los que nos dan las pautas para la descripción y para la organización de archivos. Asimismo, el decreto 1080. Bueno, entonces la organización nos comprende varios procesos, varios pasos, y hay que tener, pues, digamos, no estaba dentro de la guía, pero sí siempre se tiene que tener en cuenta las tablas de retención documental para iniciar procesos de organización y de ordenación. Entonces, yo siempre, pues, lo resumo, bueno, incluyo siempre la foliación como un paso adicional de la organización porque dentro de la inscripción hace parte integral del mismo. Entonces, la organización es más que la suma entre la organización, la clasificación, la ordenación y la foliación. Entonces, como lo proponía la guía, vamos a definir primero, pues bueno, lo que son las salas de retención, que es un listado de series, subseries y tipos documentales producidas por una misma como entidad y que se le asignan tiempos en los cuales se mantienen en los archivos en sus etapas de nacimiento, en sus etapas de producción. Tomé como ejemplo pues una entidad con la que trabajo actualmente para de pronto pues orientarme un poco más hacia los ejemplos y que no queden pues digamos escuetos, que no queden sueltos. Esto pues lo que nos permite es aplicar principios de la función archivística en cuanto a la procedencia de los documentos, con el fin de que no se confundan los unos con los otros. Entonces es como uno de los primeros pasos que nosotros tenemos que tener en cuenta para la organización dentro de los depósitos de archivos. Este, pues bueno, es el formato que utilizamos en la entidad que yo asesoro, es del municipio de Muso, Boyacá, donde detectamos a través del formato que da la AGN, las series, las subseries y los tipos documentales. Por eso yo decía que era importante tener en cuenta las tablas de retención documental para que nos diera pues las pautas de cómo nosotros vamos a ordenar y organizar los documentos. ¿Por qué se toma en cuenta la organización? Porque al interior de las tablas de retención encontramos los tipos documentales organizados. Entonces ya dentro de la misma guía se muestran las series documentales, que son un conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneo, emanadas de un mismo órgano o sujeto productor en consecuencia del ejercicio de sus funciones. Entonces las encontramos de dos tipos. Las simples, el mismo nombre lo dice, son algo sencillas. Los tipos documentales que se producen al interior de las series simples, pues son únicos, prácticamente que en un solo formato. En este pues tenemos las resoluciones. A diferencia de las complejas, ejemplo, las historias laborales, que los tipos documentales que componen la serie, pues son ya variables. Entonces encontramos una tipología mucho más amplia que componen, digamos, los expedientes que hacen parte de las series documentales. Y pues finalmente donde nosotros vamos a ver esto, pues son en las tablas de retención documental y los cuadros de clasificación. Ya los tipos documentales, yo siempre he dicho que siempre debería iniciarse por la tipología documental, que es como lo tangible que nosotros tenemos dentro de los expedientes, dentro de las unidades, eh, que es como lo mínimo de donde debemos iniciar lo que nos compone todo. Entonces ya entrando en la ordenación, ya como uno de los procesos de la organización, tenemos varios procesos de cómo nosotros podemos ordenar al interior de los expedientes o de las unidades documentales
los tipos documentales. Entonces encontramos tres grandes categorías en las cuales encontramos el alfabético, donde está el onomástico, toponímico y temático. Así también encontramos los numéricos, que los numéricos son los que más se usan en toda la organización, por sus ordinales o por su cronología. Esto aplica sobre todo para el tema de expedientes. Y los menos usuales son los mixtos, que son los alfanuméricos y los ordinales cronológicos. Entonces a continuación pues voy a dar un ejemplo pues acercado de cada uno. Entonces, en los numéricos, como su nombre lo dice, pues el ordinal da una secuencia a través de los números. Entonces, pues acá pongo el ejemplo de comprobantes de egreso, que los comprobantes de egreso siempre tienen una asignación numérica y que esta va avanzando según se van produciendo. Entonces aquí también vemos el principio de orden original, que pues se va dando de manera natural. Y cronológico, ejemplo dentro de los numéricos, cuando nosotros asignamos una numeración consecutiva a las comunicaciones oficiales. Estas sucede lo mismo, o sea, se les va dando una asignación numérica conforme va avanzando la producción de las comunicaciones oficiales. Dentro de los alfabéticos encontramos los onomásticos, ono, de nombre, toponímicos, topo, de ubicación, y los temáticos. Entonces, alfabético, digamos, por ejemplo, los nombres en las historias laborales, eh, en lo que tiene que ver con el onomástico, o sea, que tiene que ver con el nombre. El toponímico, ese, pues, sobre todo se da en entidades grandes, cuando se viven de pronto por territorios. Y por último, pues los temáticos, que son los que se desarrollan, digamos, por ejemplo, en las tablas de retención cuando se organizan. Ya por último, y pues digamos, no voy a andar muchísimo, pues los mixtos, que son poco usuales, se ven sobre todo también en temas de organización de historias laborales. Y, y bueno, y cuando se asignan numéricamente y alfabéticamente eh, como unos indicativos para poder identificarlos. Ahora bien, este es un formato que se implementó en la entidad que asesoro. De hecho, pues es elaboración propia del rótulo de la carpeta. Obviamente hay que tener muy en cuenta dos cosas: las tablas de retención documental. Pues no se ve muy claro, pero es la hoja de control que se tiene que tener muy en cuenta para la formación de los expedientes. Pero entonces vamos a mirar sobre todo lo que tiene que ver con la rotulación. O sea, prácticamente que todo nos tiene que coincidir. Es decir, rótulos de cajas, rótulos de carpetas, lo que nosotros describimos dentro de la hoja de control. Todo nos tiene que coincidir. Entonces acá pues ya lo vemos diligenciado, donde nosotros vamos a ver la oficina productora, la unidad administrativa. Es muy importante para mí siempre dejar el espacio del asunto dentro de los expedientes. Aquí pues hice el ejemplo con temas de contratación, donde el asunto nos va a indicar de qué es el contrato o a quién pertenece el contrato. Se deja aparte pues la numeración de la carpeta y el número de tomos. En ese número de tomos pues siempre hay ciertas confusiones, pero ya con el tiempo pues uno ya las sabe manejar, que es cuando los volúmenes de los expedientes pues superan uno. Entonces es cuando va uno de dos y dos de dos, y así sucesivamente. Igualmente pues el rótulo de la carpeta pues tiene que contener los datos. En este caso específico yo suelo identificar las carpetas. Entonces, ejemplo, acá pues yo tengo los contratos de prestación de servicio, el 1, 2, 3, 4, 5 y hasta ahí. Entonces yo sé que esa caja me contienen esos contratos. Eso pues ayuda muchísimo cuando uno tiene que, eh, en los depósitos tiene que ubicar los documentos. Entonces es algo que yo pues siempre recomiendo tenerlo, pues adicionalmente de los datos pues obligatorios y comunes que tienen todas las etiquetas para cajas. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con rotulación. Pues acá pues voy a mostrar un ejemplo de cómo en la unidad de contratación de la unidad administrativa que yo estoy asesorando, se está llevando y se está adelantando este proceso. Pues es muy difícil a veces
la gestión del cambio, pero ya cuando se ven organizados, se ven rotuladas las cajas, las carpetas, pues ya se ve el funcionamiento como tal. Ahora bien, en cuanto a la recuperación de los expedientes o reconstrucción de los expedientes, pues siempre se tienen que seguir unos pasos previos a la reconstrucción y bueno, y de lo que se puede reconstruir, porque pues no todo es recuperable. Sí, hay ocasiones en las cuales no se permiten recuperar los tipos documentales que componen los expedientes. Entonces, lo que siempre se nos recomienda es que tenemos que avisar al superior de la situación, de la pérdida del expediente y tenemos que buscar y empezar a hacer como ese seguimiento. Eh, ya después de esto, pues ya hay que ponerlo en manos de autoridades competentes, en estos casos pues de la Fiscalía General de la Nación, para que ellos pues realicen la investigación pertinente para averiguar por qué. Entonces ya tenemos que nosotros tener ahí presentes el tema de qué elementos necesitamos, ¿sí? Ejemplo, los inventarios, las planillas de préstamos de documentos. Pero lo más importante es que al reconstruirlo pues se tiene que indicar esta situación, que son reconstruidos. Y pues estos no pierden su valor probatorio, que sobre todo para temas legales no pierden ese valor probatorio, que siguen y siguen la misma estructura y tienen como la misma validez como si fuesen originales. Ya por último, ya con lo que tiene que ver con los documentos electrónicos, documentos análogos, documentos digitales, ya pues obviamente no se hacen los mismos procesos de foliación como lo hacemos normalmente con cualquier expediente, pero sí tienen características que podemos aplicar a los mismos, que prácticamente es como tratar de guiarnos e identificar qué es lo que nosotros tenemos. Entonces pues eh, la rama judicial es quien va como a la vanguardia de estos descriptores. Entonces el nombre del documento tenemos que tener en cuenta la estructura del documento y cómo se ha nombrado y cómo aparece dentro de la ruta en la cual nosotros los vamos a encontrar, ¿sí? Que es como la forma y bueno, lo importante también siempre se recomienda que se enumeren esos tipos documentales que componen esos expedientes para hacer estos índices de electrónicos. Siempre también pues, es importante aclarar que tienen que estar cerrados pues, para poder hacerlo. Entonces vemos la fecha de creación. En la misma descripción del documento vemos en las características cuándo fue que se creó, cuándo se incorpora el expediente al índice. eh, en el orden del documento pues ya nosotros ponemos obviamente como vienen numerados, por eso es que siempre es muy importante antes de poner el nombre del documento numerarlo pues según como lo tengamos, por ejemplo en contratación, por ejemplo en tablas de retención documental como lo tenemos numerado. El número de páginas pues es el número de páginas que está al interior del documento, pues hay que tener muy en cuenta la extensión. Normalmente todo se maneja pues en PDF, ¿sí? Que es como el formato como que siempre se maneja. Entonces este formato pues nos permite hacer seguimiento para que nos dé como la cantidad de folios que tienen esos expedientes. Entonces por ejemplo este formato es único y exclusivo para el expediente. Ahí en el área de formato vamos a poner pues en qué formato está, porque pues también lo podemos tener en Word, PDF, podemos tener un Excel, el tamaño. Dentro de la misma descripción pues vamos a ver cuánto pesa, eso es a lo que se refiere cuando vemos el tema del tamaño. Y el origen es desde dónde se crea, o sea, de dónde nace ese expediente. Entonces este es como a grandes rasgos el formato, vuelvo y le digo, pues este no lo hemos implementado, pues hasta ahora vamos como paso a paso, pues construyendo todos los instrumentos de descripción dentro de la entidad. Pero pues este me pareció como un ejemplo sencillo, que a veces pues es muy difícil para quienes nos dedicamos a la gestión documental tratar de explicar este tipo de cosas. Pero pues
este se denota de manera muy sencilla. Muchas gracias.